Señoras y señores, la hora con Gregory nueva vez. Gracias por recibirnos. Manolo Pichardo, un hombre de una estructura intelectual interesante, sobre todo en temas de relaciones internacionales, por supuesto, aparte y además de su dilatada carrera política en este momento, desde su creación en Fuerza del Pueblo, que de hecho de Asuntos Internacionales es la representación, la dirección de ese partido está bajo su responsabilidad. Con Manolo conversaremos sobre Argentina, conversaremos sobre Haití, conversaremos sobre la situación que está pasando desde esta semana, más acrecentado el hermano país de Ecuador. Gracias por estar en la hora con Gregory, Manolo. Muchas gracias, Gregory. Siempre me siento en tu programa como si estuviera en mi casa. Ah, pero qué cómodo, qué cómodo. Y más a esta hora, o sea, que después que terminemos de hablar, ahí mismo te duermes. Así es, así Muy es. bien. Argentina es un país especialísimo por diversas razones. En este momento es centro de atención mundial, independientemente de que se han celebrado unas nuevas elecciones. Ahora, a partir de ahí ha surgido un mandatario con unas características hasta impresionantes, Javier Milei. Me gustaría, Manolo, que habláramos sobre ese país, de cómo un candidato que no es político, aunque ha sido diputado hasta este momento, logra en un momento tan negativamente crucial para la Argentina llegar a la presidencia de ese país sudamericano. ¿Cómo logra un personaje interesante, Javier Milei, llegar a ser presidente de Argentina? Bueno, mira, Argentina ha estado viviendo en los últimos años una situación de crisis económica, de hiperinflación, o sea, llegó a tener una inflación de un 126%, casi un 130%. No, todos recordaremos el gobierno del presidente Carlos Menem, ¿verdad? El famoso corralito, ¿no? Cuando aplicó aquella vez las políticas del consenso de Washington, las políticas neoliberales, de lo que prácticamente está planteando hoy Milei, es el achicamiento del Estado, el desmonte o el desguace del Estado, para dejar que el mercado sea que gobierne la sociedad. Bueno, todos sabemos las consecuencias de esas políticas neoliberales del presidente Carlos Menem, el corralito, la gente salió a las calles a protestar de manera permanente, hubo una situación de hambruna en aquel país, la gente asaltaba los supermercados, se veía muy triste incluso que en Argentina los ciudadanos y ciudadanas buscaban en los zafacones, ¿verdad? Para comer. Una situación bastante grave que luego fue solucionada con la llegada de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner fue el milagro de los Kirchner, ¿verdad? Estabilizó ese país, se negó a negociar en condiciones onerosas con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores y puso sus condiciones. Y en aquel gobierno no solo se estabilizó socialmente, sino que empezó un proceso de crecimiento económico, de estabilidad económica, y empezó a servir incluso hasta de ejemplo para muchos países de América Latina. De hecho, recuerdo que a la muerte de Kirchner escribí un libro que se llama La Izquierda Democrática en América Latina, y en ese libro citaba cómo los empresarios argentinos alababan la gestión de Néstor Kirchner, cómo logró estabilizar el país, cómo logró que sus negocios, los negocios de los empresarios volvieran a prosperar y que Argentina se convirtiera en una nación estable, ejemplo para el resto de América Latina. Eso continuó de alguna medida con su esposa, Cristina, pero empezó un proceso de deterioro ya al final del gobierno de Cristina debido a la crisis financiera internacional, ¿verdad?, que estalló en 2008, luego se agravó de manera, diríamos, importante con la llegada al poder de Macri. Yo diría que la situación por la que atraviesa Argentina en el día de hoy se debió al torpe manejo económico de Macri, que endeudó el país como nunca nadie lo había endeudado. Eso lo heredó Fernández. Tenía
capacidad Macri? Excelente periodista, tenía capacidad. Pero Macri, la verdad es que el gobierno de Macri, cuando lo evalúa, fue un fracaso total, porque endeudó el país, creó inestabilidad económica, creó inestabilidad social, ahuyentó las inversiones en Argentina, y bueno, y se creó esa situación que encuentra entonces Fernández con el retorno del peronismo. Y bueno, el peronismo no logró, Y diríamos. y el kirchnerismo. Sí, no. Bueno, Tenía a Cristina al lado. sí, pero el kirchnerismo no era el poder. Acuérdate Ya. que el peronismo tiene varias corrientes. Están el movimiento Evita, está el movimiento de Kirchner, hay varios. Eso es como una especie de confederación de corrientes que confluyen en ese partido político. Entonces, aunque la Cristina era vicepresidenta, el kirchnerismo no estaba realmente en el poder. Ya. Realmente no estaba en el poder. Y bueno, y Fernández no pudo manejar la situación económica porque algunos analistas dicen que fue muy tibio, que debió tomar las medidas que tomó, diríamos, de choque, no de choque a la USA, como lo está haciendo al estilo de Milei, sino de choque al estilo de como lo hizo en su momento el esposo de Cristina, ¿no? Kirchner, Néstor Kirchner. De hecho, te hago un breve paréntesis. Al Fernández asumir el poder, recuerdo, se creó una interesante expectativa favorita hacia él. Por supuesto que sí. Favorable hacia él. Por supuesto que sí, pero se cree que fue muy tibio a la hora de tomar medidas que debió tomar, medidas de choque. No lo hizo. No puso freno al Fondo Monetario Internacional como lo hizo Kirchner en su momento, y muchos analistas dicen que debió hacer eso. Bueno, no lo hizo, la crisis se profundizó, y bueno, y eso obviamente que trajo a un outsider como Milei. Él dice que no es político, pero para tú ser diputado tiene que ser político, entonces él fue político. ¿Te tocó ser observador ahora de estas elecciones en Argentina? No fui a Argentina como observador. Porque en Argentina esa figura no existe. Oh, no. No existe esa figura. Ni en Brasil. En Brasil tú puedes ir de acompañante, pero no existe la figura de observador. En algunos lugares existe observador, en otros hay la modalidad de acompañante, en fin. Pero ni en Argentina ni en Brasil existe. Entonces, ¿qué ocurre? Milei, un hombre que sale de ser comentarista, no es político, no un político tradicional, no militaba en partidos políticos, de repente decide desde una diputación que la ganó de manera independiente aspirar a la presidencia de la República con un mensaje, como él le llama, libertario, en el que planteaba el achicamiento del Estado, ¿no? Que son las mismas políticas, o sea, es como si estuviera retomando las políticas del consenso de Washington, achicar el Estado, y propuso eliminar varias secretarías o ministerios. En Argentina, de hecho, al asumir el poder, está teniendo serias dificultades porque él no puede eliminar ministerios ni puede tomar medidas que tienen que pasar por el Congreso. Muchas personas ha planteado que uno de sus decretos lo que plantea de alguna manera es un autogolpe, o sea, desconocer la labor del Congreso y el gobernar por decreto. De hecho, la ley ómnibus que él está promoviendo, que tiene más de 600 artículos, es un desmonte total y es un desguazamiento total del Estado argentino, y ha encontrado situaciones difíciles en el Congreso porque él no tiene mayoría en el Congreso. Hay otras fuerzas dominan el Congreso, e incluso en las comisiones donde se han sometido estas iniciativas de ley ha habido situaciones difíciles. De hecho, uno de sus partidarios ha dicho que aplastarán al kirchnerismo aunque sea con balas. Uno de sus partidarios que están en una de esas comisiones. O sea, la situación para Argentina es bastante difícil, una situación económica, diríamos, muy profunda, la crisis, y con un partido de oposición o una coalición de partidos políticos muy fuertes también. O sea, es cierto que Milei ganó con un poco más del 50%, pero tú tienes fuerzas políticas
muy fuertes que sacaron más del 40%, y ya muchos, incluso partidarios de Milei, por ejemplo, los pensionistas, que creyeron que él no iba a hacer ajustes en las pensiones y que no la iba a disminuir, ya muchos de ellos manifiestan que no lo apoyan. Y otros que son afectados con recortes también han manifestado que no lo apoyan. O sea, que el nivel de apoyo que tuvo en las elecciones a poco más de un mes o de 2 meses, ya ha perdido el apoyo de muchos sectores que lo apoyaron para que él fuera presidente de la República. ¿Piensas que luego de definida, porque ya tiene que presentar la mencionada ley que se ha denominado, le han denominado ómnibus, porque se mete ómnibus, es una guagua. Sí, porque es de todo, ahí hay de todo. Es tan grande y hay tantas cosas. Que hay que buscar hay una un paquete guagua tan grande que casi no caben en un auto. Hay que meterlo en una guagua. Sí. Entonces, al pasar este estadio, este momento donde ya tenga que presentarlo, de acuerdo a lo que suceda ahí, puede estar en riesgo, Manolo, aunque habrá que ver qué mencionas, la estabilidad política de sostenibilidad de él como gobernante, quizás sea muy apresurado. Sí. No, por supuesto que sí. Es que ya, de hecho, con las medidas que está tomando de desconocer derechos, por ejemplo, desconocer derechos y prácticamente criminalizar la protesta, porque ha dicho que las protestas se van a impedir. Y hay una situación ya de crispación social por las medidas que se están tomando. Argentina es un país que tiene una tradición de tomar las calles. Allí los piqueteros están todos los días en la calle, eso lo ha respetado todo el mundo, el de derecha, el de izquierda. Entonces Macri va a atentar ahora contra una cuestión que es un hábito y que es parte de la cultura en Argentina, que es la protesta. Perdón, Milei, atentar contra... Aunque Macri está no, es parte del proyecto, es parte del proyecto. O sea, atentar contra parte de la cultura argentina, que es la protesta. Entonces, eso está generando mucha crispación, ya confrontaciones con las autoridades y la población, y eso puede terminar mal para el propio presidente. Recuérdate que Argentina tuvo en un periodo de pocos meses varios presidentes luego de la situación que se creó cuando Carlos Menem, ¿lo recuerdas? Que hubo presidente que duró horas, incluso, hasta que, como dije hace un momentito, el país fue estabilizado con la llegada de Néstor Kirchner. Se ha manejado aparentemente su Caputo, su ministro económico, bien las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional de temas que venían pendientes de conversación. Ya se menciona que va pronto a presentarse al Congreso 4.700 millones de dólares para desembolso, pero va a ser usado para pagos de capital. Así es. O haberse utilizado en diciembre. Te toca decirlo a ti, pero lo menciono, Javier Milei es extremadamente reconocido como buen economista, es un hombre táctico en eso. Y mira, no se descuida y ya anda por los lares del fondo. Bueno, que sea buen economista está por verse. Es un teórico del liberalismo económico, pero que es un buen economista y que hay que verlo en la práctica. De hecho, se dice que Milei arrastra una frustración en el Banco Central y por eso ha dicho que lo va a eliminar, porque él llegó allí como becario. Y la camada con que él entró, se dice, como becario en ese momento, muchos de ellos se quedaron y él no pudo quedarse en el Banco Central porque no dio la talla y fue despedido del Banco Central. Sí, así fue, eso es real. Él lo ha admitido, que fue despedido, lo vi en una entrevista, que fue despedido del Banco Central, y muchos le atribuyen a él su obsesión contra el Banco Central al hecho de que fue despedido por el Banco Central en su momento. Entonces, habría que ver qué va a ocurrir con las medidas económicas que ya empiezan a implementar. Yo creo que Caputo, por lo que he escuchado, he leído y he escuchado, es un hombre un poco diferente, con un carácter y un temperamento distinto al de Milei. Es una persona más conciliadora. Es fácil ser diferente a Milei. Sí, más abierto al diálogo, y por lo tanto mucha gente apuesta a él
para buscar salidas económicas. Habría que ver si el temperamento de Caputo no choca con el temperamento de Milei, porque tiene posiciones muy radicales en torno a la gestión económica que debe tener su gobierno. Ya. Entonces el panorama, por lo que mencionas, por lo que analizas, por tu experiencia, independientemente de que se sabía, se conoce, también lo que él iba a recibir, lo que iba a hacer y está empezando a tratar de ponerlo en práctica, ese panorama no luce halagüeño. Bueno, él mismo ha admitido que puede la inflación incrementarse y que las medidas de choque van a profundizar la crisis. Él lo ha dicho. Lo vi recientemente en una entrevista que lo dijo, siendo presidente ya. Entonces, imagínate si la situación se profundiza. Ya pareciera que Argentina ha tocado fondo. Entonces, si él plantea que la crisis se va a profundizar, imagínate tú la crispación social, un país con un temperamento colectivo que apunta a la confrontación. Entonces, lo que parece que vendrá va a ser muy difícil para ese país y para la gobernabilidad. Ahí mi pregunta originaria de este tema se retoma. Cómo un personaje que se sabía, que se conoce, las medidas que iba a tomar, el estilo de campaña que traía, a favor de qué estaba, en contra de todo lo que estaba, lo tradicional, cómo llega, y con tu raciocinio político, cómo llega en una sociedad como Argentina a lograr con mucho ser nivel presidente. Porque mira, no importa el nivel de formación de una persona. Juan Bosch siempre decía que como va la economía va la política. Y lo graficaba así. Si la economía va bien, la política va bien. Si la economía va mal, la política va mal. Resulta que el ministro de Economía, Sergio Massa, era el contrincante de Milei. Entonces, el ministro de Economía de un país que está en una crisis económica, enfrentado con una persona que vende esperanza, ¿cuál sería el resultado? O sea, el resultado era previsible. O sea, él estaba compitiendo con el ministro de Economía. Con el hacedor de esa situación. Claro, en medio de una de las peores crisis económicas de Argentina. Influyó que fuera Massa el contrincante. Por supuesto. Entonces, Massa no era el responsable de la crisis económica. Eso hay que ser serio y decirlo. Como no lo era Fernández, ¿verdad? Entonces, no son responsables, pero no dieron la respuesta adecuada para salir de la crisis. Entonces la gente dice, bueno, pero si este señor en 4 años no me ha resuelto el problema económico, no me ha resuelto el problema del bolsillo, yo no puedo votar por él para darle 4 años más. Entonces, ¿a qué apuesta? A la esperanza. Bueno, este me promete por lo menos que va a estabilizar la economía. Y este me está diciendo que voy a mejorar mi situación económica. Entonces voto por él. Era previsible que perdiera Sergio Massa. Era previsible que ganara Milei. Porque, ¿qué está ocurriendo en el mundo? Donde quiera que hay una crisis económica, los gobiernos se van. En todas partes. En todas partes. No conozco una excepción. No la recuerdo ahora. Bueno, quizás en Paraguay. En Paraguay repitió el gobierno, ¿verdad? Pero allí se dan condiciones especiales en Paraguay. En Paraguay hay una oligarquía bastante rancia que diríamos, se consolidó durante muchos años, décadas, y eso de dictadura, ¿no? Y eso hace que ese país sea un país especial, sui generis. Y quizás por eso allí el gobierno, a pesar de la crisis económica, gana. En el resto de América Latina y el mundo, los gobiernos se han ido. Se han ido. Tú me dirás, bueno, pero Pedro Sánchez está en el gobierno y ganó en medio de una crisis. Pedro Sánchez no ganó. Pedro Sánchez de tú a tú perdió del PP. Pedro Sánchez ganó por una coalición debido a la conformación, a la configuración del poder allí, ¿no?
donde las alianzas en el Congreso son las que hacen al jefe de Estado, al jefe de Estado no, al jefe del gobierno. Porque el jefe de Estado es el rey. Que la sorpresa ha sido que pudiera él, como si fuera un ajedrecista, lo que te demuestra a ti la habilidad, la agilidad que tiene Pedro Sánchez. O sea, ha sido, diríamos, Pedro Sánchez se ha convertido en un gran estadista y en un, diríamos, manejador del tablero político español con muchísima destreza. Eso es así. Traspolando, porque el tema de Argentina pudiéramos terminar el programa mencionándolo, pero sería prácticamente reiterativo. Pienso que lo que ha de esperarse es el transcurrir de los días antes de que salgamos de Argentina. La asistencia de organismos bilaterales económicos, como el fondo, por ejemplo, que ya lo mencioné hace un momentito, pudieran coadyuvar para manejar, orquestar un anclaje y con medidas tan específicas, pudiera esto ser una herramienta que pudiera variar la situación en Argentina. Es que el Fondo Monetario Internacional no es la menciono al fondo. Pero bueno, el Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Mundial, esos organismos no han resuelto los problemas económicos de los países, los han profundizado. Este premio Nobel de Economía estadounidense, se me va el nombre ahora. Bueno, se me va, vamos a ver si me acuerdo. Plantea en uno de sus libros que leí hace un tiempo sobre la crisis global, que estoy pensando, ¿no? Tratando de recordarme quién es, que planteaba que el Fondo Monetario Internacional y algunos países pero algunos organismos financieros tienen una receta, la misma receta para cada país. Entonces no saben que muchas de las crisis que se presentan en los países tienen orígenes diferentes y por lo tanto necesitan de solución diferente. Y el Fondo Monetario lo que ha hecho es agravar la situación de Argentina, porque el endeudamiento en que ha caído Argentina, sobre todo con Macri, se debe al Fondo Monetario Internacional. Entonces, no es verdad que el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo son soluciones a la crisis económica. Yo creo que los países tienen que buscar sus propias soluciones. Porque muchas veces esas recetas, como decía, no son la solución a los problemas. Porque, insisto, es que el Fondo Monetario Internacional y muchos de estos organismos financieros internacionales tienen la misma receta para todos los países cuando el origen de la crisis son diferentes. Los orígenes de la crisis son distintos. Y por lo tanto, cada cual necesita una receta apropiada a la crisis de cada país. Entonces, yo no veo que el Fondo Monetario Internacional o cualquiera de estos organismos financieros sea la solución a la Argentina. Es más, cuando Kirchner llega al poder, pudo solucionar el problema porque no aceptó la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y entonces diseñó un plan propio de Argentina para salir de la crisis y fue exitoso. Mira, hizo lo contrario a lo que decenas de países durante decenas de años han hecho, que es ese encuentro comercial y estratégico con esos organismos bilaterales. Manolo Pichardo continuará conversando sobre situaciones internacionales, dentro de las cuales vamos a tener un invitado. Vamos a traer la situación económica en República Dominicana que mencionaste, y estamos en un proceso electoral que cuando hay situaciones económicas apretadas, cuando hay crisis, los gobiernos no repiten. ¿Para qué me des tu opinión de si la situación económica dominicana se le puede aplicar esa teoría? Manolo Pichardo en unos instantes regresa a La Hora con Gregory.